Historia con Alfonso Gómez Rossi. En algunos estados de la Unión Americana se han propuesto leyes para evitar que la palabra gay o que conceptos como lésbico, gay, bisexual y transgénero se publiquen en ciertos medios, en ciertas áreas. O, por ejemplo, también hemos escuchado algunas alocuciones del Papa Francisco, el jerarca, el mayor jerarca de la Iglesia Católica, en un momento hablar en contra de la homosexualidad y en otros, pues hasta cierto punto, apapachar a las personas de la diversidad sexual que también son católicos. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, doctor Gómez Rossi, como siempre, cada semana tu revisión histórica para hablar de estas guerras culturales que hoy por hoy siguen existiendo en el mundo en contra de la homosexualidad y de la diversidad sexual. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y sí, como bien mencionas, estamos en lo que se conoce como las guerras de cultura, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo surgen estas guerras de cultura y por qué son relevantes para el mundo en general? Bueno, pues estas guerras de cultura surgen en la década de 1980. A partir de la década de 1980 empezamos a ver que en Gran Bretaña con Margaret Thatcher, en el Vaticano con Juan Pablo II y con Ronald Reagan en Estados Unidos empieza a haber un movimiento neoconservador que trata de hacer que las cosas regresen a un estado anterior, a una época idealizada que fue para Ronald Reagan y para Ronald Reagan en la década de los 50, para el Papa Juan Pablo II antes del régimen comunista de Polonia y para Margaret Thatcher un momento antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora bien, en esta época lo que se buscaba mucho era la idea de que la sexualidad debía de ser reprimida y guardada en la esfera de lo privado, no debía de ser llevado a lo público, ¿no? Y esto a partir de la década de los 60 con la liberación femenina, los movimientos de LGBT en la década de los 70, ¿no? A favor de la liberación, parecían ahondar más los miedos de estos movimientos conservadores, ¿no? Lo que tenían mucho miedo es que la gente se convirtiera en entes sexuales que no fueran controlados, como habían sido controlados a partir de la religión. Entonces, lo que vamos a empezar a ver a partir de la década de los 80 son movimientos conservadores en Estados Unidos y en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, que buscan regresar el tema de la sexualidad a lo privado, ¿no? Y que buscan de alguna manera limitar también los derechos reproductivos de las mujeres. Ahora, ¿por qué todo esto va de la mano? Porque en la década del 70, cuando Estados Unidos pasa una ley en la Suprema Corte de Justicia a favor del aborto, en la decisión que toma de Roe v. Wade, lo que se estaba legalizando en ese momento era el aborto a partir del derecho de la privacidad, ¿no? Y la privacidad va a ser el argumento central de muchos de estos movimientos que están a favor, por ejemplo, del matrimonio homosexual o del uso de anticonceptivos, ¿no? Ahora bien, como sabemos, la Iglesia Católica no está a favor de esto, sobre todo en la década del 70, el Papa Paulo VI determina que el uso de métodos anticonceptivos va en contra del derecho natural de las personas. Y entonces la Iglesia Católica aboga porque no se practique métodos anticonceptivos que no son considerados naturales o que se apruebe el aborto. Ahora, esto es muy interesante porque la Iglesia Católica en sí no sería lo suficientemente fuerte en Estados Unidos para llevar este argumento, porque la mayoría de la población de Estados Unidos se considera que es de origen protestante, pero la Iglesia Católica sí es la iglesia que tiene más adeptos dentro del cristianismo. Entonces, las iglesias cristianas y la Iglesia Católica, a partir de la década de los 80, tomaron un paso que habría sido extraordinario hasta ese momento, pero lo que ellos decidieron es, a final de cuentas, lo que a nosotros nos interesa es que el mensaje cristiano, que todos nosotros estamos de acuerdo con él, sea el fuerte. Y entonces, por primera vez, iglesias tan diferentes como la metodista, la bautista o la católica o la mormona, que tienen diferentes maneras de ver la teología, se unen con la finalidad de luchar estas guerras de cultura. Las guerras de cultura entonces son un movimiento conservador liderado mucho por las iglesias cristianas de corte conservador que buscan regresar al Estado a un momento en el que no se reconozca el aborto y no se busque
que el matrimonio homosexual sea legalizado. Ahora bien, esto va a ser una de las estrategias de Ronald Reagan y le va a producir muchos recursos al Partido Republicano, que es el partido que busca justamente limitar estos derechos. Y va a ser el Partido Republicano el que va a ver que apoyar a los religiosos de derecha es muy bueno para sus ganancias, pero además también le da una fortaleza, ¿no? Ahora bien, todos estos movimientos de liberación han generado una tensión grande en la sociedad con las personas que son conservadoras en su manera de ver las cosas a partir de principios religiosos, ¿no? La sociedad está avanzando a un punto en el que ellos sienten que sus hijos están expuestos a una serie de teorías que son nocivas porque ven a la sexualidad como algo problemático o que ven a la sexualidad como algo que va a influir sobre sus hijos para que no sean personas que ellos consideran decentes, ¿no? Todo esto es una construcción social que se ha venido haciendo a partir del siglo XX, ¿no? Y la idea aquí de los conservadores es que la sociedad debe estar hecha para que los niños estén expuestos a los mejores ejemplos para que no vayan a caer en el pecado, ¿no? La idea es platónica, o sea, tiene más de 2500 años, y la idea es que si un niño está expuesto a los mejores ejemplos, será un adulto bueno. El problema con este argumento es que eso significaría que poblaciones como la población LGBT, bajo este argumento que manejan los conservadores, no están exponiendo a los niños a lo bueno y por lo tanto deben ser silenciados, ¿no? Ahora bien, el problema para la Iglesia Católica de Estados Unidos también y para el mundo es que la Iglesia Católica de Estados Unidos está dominada por una serie de intelectuales que ven a la Iglesia Católica como un remedio de lo que es Estados Unidos. Y lo que ellos ven es una religiosidad que refleja los ideales de Estados Unidos en los 50s y no toma en cuenta, por ejemplo, la teología de la liberación, no toma en cuenta los problemas que está enfrentando la Iglesia Católica en otros continentes como Latinoamérica o como África, sino que simplemente quiere que la Iglesia Católica refleje los ideales de los conservadores de Estados Unidos. De repente llega Francisco I, un papa latinoamericano que fue peronista, que ve la economía de una manera un tanto distinta y lo que tenemos entonces aquí es un quiebre entre las guerras de cultura de Estados Unidos y el Papa, ¿no? Las guerras de cultura de Estados Unidos con los conservadores buscan que la Iglesia Católica refleje los ideales de Estados Unidos en los 50s y este Papa definitivamente no va con esta idea porque es argentino y no entiende o no le interesa entender la importancia que tiene para ciertos americanos estas guerras de cultura. Entonces lo que encontramos aquí es un papa que parece que se contradice y sí se contradice, ¿no? Uh-huh. No se contradice dentro del esquema católico. Ahora, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica reconoce que el homosexual debe ser apoyado, entendido y debe ser respetado, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el Papa es exactamente lo que dice el catecismo. El problema aquí es que los homosexuales entendemos a veces que el reconocimiento o el apoyo de la Iglesia Católica para los homosexuales debe ser una en la que se reconoce el matrimonio homosexual. Y ahí es donde la Iglesia no va a apoyar en ningún momento cercano ese tipo de cosas. Lo que la Iglesia dice y lo que vemos con el Papa es, yo te apoyo como persona homosexual, pero mientras no cometas el pecado nefando, está bien. Pero si tú cometes el pecado, entonces sí estás violando las leyes naturales, porque dentro de estas leyes naturales lo que importa en la sexualidad no es el placer, es la reproducción solamente, ¿no? Si tú estás teniendo relaciones sexuales con la finalidad de obtener placer, lo que tú estás haciendo es cometiendo un pecado. Y esto es algo que la Iglesia no puede aceptar. Y este es uno de los grandes problemas que tiene la Iglesia desde hace 1500 años. La Iglesia Católica toma a San Agustín, el doctor de la Iglesia, como la base para determinar cómo el ser humano rompe con Dios. Para San Agustín, el hecho de que Adán y Eva, bueno, de entrada San Agustín dice, Adán y Eva fueron personajes reales que vivieron en un lugar real que fue el jardín del Edén. Y cuando comieron del fruto prohibido, se rompe la relación con Dios. ¿Qué pasa para San Agustín? Para San Agustín es que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales y las disfrutaron. El problema para San Agustín entonces es que el rompimiento que se da con Dios es a partir de que las relaciones sexuales se disfrutan y se pierde de vista a Dios. Entonces aquí la comunidad LGBTQ lo que está haciendo para la Iglesia católica y cristiana
es que están diciendo, yo me identifico con mi pecado, ¿no? Yo veo que mi identidad está basada en lo que estas iglesias consideran que es el pecado, algo que las iglesias no pueden, en teoría, aceptar. Ahora sí podrían, si eliminamos a San Agustín. Si eliminamos la interpretación de San Agustín, eliminaríamos 1500 años de historia, pero también podríamos decir que se puede aceptar ciertos comportamientos sexuales, pero a final de cuentas eso es muy difícil, ¿no? Para Michel Foucault, por ejemplo, el que se ejerza un control sobre el cuerpo le da mucho poder a las instituciones, ¿no? Y no solamente la iglesia ha tratado de controlar al cuerpo, sino también ha sido el Estado el que controla el cuerpo. Entonces nos encontramos con un papa que da mensajes contradictorios. Si lo vemos desde el punto de vista católico, no los está dando contradictorios. Está apoyando al individuo homosexual a que se acerque a Dios, a que lo busque y a que se acoja a su misericordia. Pero al mismo tiempo está rechazando lo que significa la cultura gay y lo ve como algo destructivo. Entonces, ¿qué significa esto? No apoya el matrimonio homosexual y no lo va a apoyar. Apoyaría las sociedades de convivencia, pero no apoyaría el matrimonio homosexual. No apoyaría la ideología de género porque lo ve como parte de un problema social que está creando más problemas de los que está resolviendo y que va además en contra del derecho natural del que nos habla Santo Tomás de Aquino, inspirado por Aristóteles. Entonces, esto es lo que nos vamos a enfrentar y son guerras que parece que, aunque digamos que va ganando la comunidad LGBT, tenemos que cuestionar porque en Estados Unidos, que de alguna manera, como en Marco al principio, es donde se está dando esta guerra ideológica a favor o en contra de la comunidad LGBT, los conservadores están tratando de aprobar leyes que tratan de limitar los derechos de la población homosexual, sobre todo en los estados conservadores del sur de Estados Unidos, ¿no? Donde se busca aprobar leyes en las que, por ejemplo, no se hable de la homosexualidad porque se asume que eso va a pervertir a los niños desde la escuela, ¿no? Y nos enfrentamos entonces aquí con un problema, por ejemplo, de padres homoparentales, ya sean gays o lesbianas que tienen hijos, y que en teoría sus hijos no podrían hablar de estos temas o los maestros no podrían hablar de estos temas porque ya está prohibido por la ley, ¿no? Vemos que este debate, que aunque seguimos hablando de que vamos avanzando en esta idea moderna de que la historia va de un punto en el pasado donde todo era más primitivo hacia el futuro, seguimos encontrándonos con esta teología conservadora que trata de limitar los derechos LGBT porque además les gana votos a los republicanos, ¿no? Y tenemos que considerar, ¿no?, que no estamos tan libres todavía porque va a seguir habiendo esta guerra en contra de los derechos LGBT porque las iglesias cristianas ven a esta identidad como un pecado, ¿no? El movimiento LGBT, la teoría queer, pero especialmente el discurso de las feministas, de los distintos feminismos, mi querido Alfonso Gómez Rossi, ha generado cambios importantes en la sociedad en los últimos 10 años especialmente. Y sin duda alguna que vamos a ver a estos grupos conservadores que, pues, junto con las iglesias, pues van a tratar de aplicar este patriarcado. Es el patriarcado lo que yo veo que defienden, un patriarcado muy del siglo pasado, de los años 50, como tú bien decías, mi querido Alfonso Gómez Rossi, que difícilmente puede acomodarse en el pensamiento de las nuevas generaciones, especialmente de aquellas chicas, chicos y chicas que están cumpliendo 18 años, que están cumpliendo mayoría de edad y que ya no tienen estos prejuicios, salvo que se los están imponiendo desde su casa o de las propias iglesias. Mi querido Fofi, sí, adelante. Bueno, de hecho, es importante decir, en Estados Unidos probablemente se va a abolir el derecho federal al aborto, ¿no? Sí. Se va a dejar que los estados decidan si se va a permitir que se aborte o no. Esto tiene consecuencias económicas para las mujeres, ¿no? Claro. Se han hecho estudios sobre cuánto costaría para una mujer el no poder abortar al niño y tener que mantener al niño si es que se prohíbe en el estado en el que vive. Ahora, ¿esto qué hace? Como tú dices, va a fortalecer el patriarcado masculino, que es la finalidad que buscan estas iglesias, que a final de cuentas siguen creyendo también en el mensaje agustiniano de que la mujer es problemática y debe estar subordinada al hombre, ¿no? Esto totalmente nos parece ridículo a esta altura, pero el problema, como tú bien dices, los jóvenes no se la creen, pero si es una decisión desde el Estado que se está imponiendo, esto no quiere decir que generaciones futuras no vuelvan a creer en lo que lo que nosotros ya pensamos que se había eliminado, ¿no? Entonces es una guerra cultural que continúa, ¿no?
Y no necesariamente en los Estados Unidos, mi querido Fofi. Hace poquito, este fin de semana, un candidato de Moreno, un gobierno del Estado, aseguró que las mujeres solo generan problemas y que no son capaces para los puestos públicos. Así como San Agustín, así como San Agustín, este candidato de Morena. Así que tenemos mucho que platicar al respecto y tenemos mucho que conversar al respecto, porque cada vez que los derechos humanos son progresivos, no podemos echar marcha atrás. Cuando ya se ganan espacios, cuando ya se gana respeto, no podemos ir hacia atrás. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, como siempre, agradecidos. Amigos, ¿dónde te encontramos? En Twitter, @Fofi5. Y ahí te buscamos. Recibe un abrazo. Gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión. En YouTube, en Facebook y en Twitter encuentran este programa. Y también muchísimas gracias a todos los televidentes de STV, el canal de Atlisco, por habernos acompañado en la misión de hoy. Gustavo Barrientos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Búsquenos en www.contigopuebla.mx. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.